Bueno, bienvenidos a la primera sesión del seminario Junior después de unas largas vacaciones. Y hoy tenemos, para empezar, a Marcela. Ella estudió aquí en la Facultad de Ciencias, es becaria del IMATE y actualmente se encuentra realizando su tesis con la profesora Laura Ortiz sobre separatrices de ecuaciones diferenciales. Entonces ella nos va a hablar ahorita de explosiones y pues son tus estudios. Gracias. Bueno, lamentablemente no sirvió la presentación. Vamos a intentar que funcione lo que estoy hablando, porque si no, tal vez no me dé tiempo de ver el material, porque es muchísimo. Pero empecemos con lo básico. Nosotros vamos a tener una transformación de un abierto de R2 en R2. Y vamos a definir una ecuación diferencial a partir de esta función que vamos a llamar campo vectorial. Donde, donde x puntito va a ser la diferencial de x respecto a y. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación diferencial. Vamos a pedir que x esté en una vecindad adecuada de R2 del origen. Y bueno, lo primero es, decimos que Q en U es un punto singular de la ecuación si el campo vectorial se anula en ese punto. Entonces, si B de Q es igual a 0. Y si tenemos una transformación que llamamos phi, que va a ir de R cruz R2 en R2, donde creo que sí. ¿Cómo? ¿Dejarlo hacia abajo ya? Se sube más todavía, ¿verdad? ¿Quieres que lo suba más? Sí se puede. Bueno, es un poquito y tampoco alcanzó hasta arriba. Si la derivada respecto a t de esta función evaluada en t, c es igual a la función, decimos que es una solución. Entonces la solución van a ser curvas que se adaptan en cada punto de forma tangencial al campo vectorial. Y si pi de 0, c es igual a c, decimos que la solución tiene como condición inicial c. Entonces, consideremos primero una ecuación diferencial de las más sencillas que podemos tomar. Está dada por un campo vectorial lineal y además la parte lineal es una matriz diagonal. Entonces se ve como algo sencillo que podemos estudiar. Esta ecuación diferencial tiene como único punto singular el 0, 0, es el único lugar donde se va a anular, y las soluciones de esta ecuación diferencial son de la forma e a la ft de 1, e a la qt de c2, donde c es igual a c1, c2 en R2. Entonces, esta va a ser nuestra solución. Como podemos ver, las soluciones dependen de P y de Q. Entonces, la relación que tengan P y Q nos va a determinar la forma que tiene el campo vectorial. Por ejemplo, si P es igual a Q, vamos a tener un campo vectorial que es tipo nodo radial. Entonces, tenemos aquí R2,
tenemos X, tenemos Y, el 0 es un punto singular, y vamos a tener, voy a marcar los puntos singulares para ponerlo. Vamos a tener como soluciones unas rectas que van a pasar por el origen. Si uno de estos dos valores es negativo y el otro es positivo, vamos a tener un punto diferencial que llamamos silla. Y en el caso en el que los dos son positivos, o el cociente es positivo, vamos a tener un campo vectorial que vamos a llamar nodo. Dependiendo de cómo se abran las patitas de esto que llamamos arañas, vamos a decir que es un nodo tipo raíz o que es un nodo tipo parabólico. Bueno, pues esto fue como un caso muy sencillo, pero si nosotros empezamos a trabajar con ecuaciones diferenciales que no tienen parte lineal o que se complican un poco más, no necesariamente vamos a poder dar de forma explícita las soluciones. Entonces nos apoyamos de muchas herramientas geométricas que nos van a permitir conocer cómo se comporta el campo vectorial cerca de la vecindad del origen. Todo siempre lo hacemos de manera local. Entonces, yo voy a hablar en particular de explosión de singularidades, que la verdad a mí me gusta mucho. Es una herramienta cualitativa que nos va a permitir más bien estudiar el comportamiento cualitativo del campo vectorial. Entonces, sabemos cómo va a ser el comportamiento, pero no necesariamente vamos a tener una parametrización de las soluciones. Lo primero que vamos a hacer es definir una función que va a ir de una vecindad de R2, vamos a quitar el 0, y va a ir en M, una variedad, bueno, la voy a llamar M gordita, donde y a la menos 1 de X, Y lo voy a mandar a la recta que pasa por estos dos. Entonces, al estar haciendo esto, lo que vamos a hacer es, nos fijamos en el origen. El origen originalmente no va a estar incluido en esta, pero vamos a empezar a considerar, yo sé que esto está como medio revoltoso, pero lo que se está haciendo es, voy a intentar dibujar una banda de Möbius, a ver si... Lo que vamos a hacer es, nos vamos a empezar a fijar en la pendiente de las rectas, en cómo están llegando al origen. Entonces, al explotar, estamos convirtiendo nuestro origen en RP1, que es homeomorfo a S1, que es homeomorfo a la circunferencia, y nos empezamos a fijar en cómo van llegando todas estas soluciones. Es como si estuviéramos expandiendo el origen para fijarnos en la pendiente con la que van llegando. Entonces, pues lo primero y lo más interesante sería ver qué pasa justo si tenemos un nodo. Y de hecho es como una construcción bien bonita para ver que en realidad sí estamos formando una banda de Möbius al explotar. Entonces, para nosotros acercarnos a la variedad, vamos a usar dos cartas. Primero vamos a usar Φ1 a la menos 1. Estoy pensando. Bueno. Porque aquí va para allá. Sí, va. Donde a XY lo vamos a mandar a X, Y entre X.
Y de la misma forma vamos a definir aquí los de R2 en M, donde a X, Y lo vamos a mandar en X entre Y, Y. Entonces con estas cartas nosotros vamos a leer esta variedad. Y ahora sí, vamos a considerar nuestra ecuación diferencial un nodo radial y la vamos a explotar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, esto es igual a yo tener X igual a X y Y igual a Y. Entonces, lo que estamos haciendo es, al definir estas cartas, estamos tomando una coordenada que estamos dejando fija y la segunda coordenada la estamos definiendo a partir de la pendiente, que es justo lo que les decía. Al explotar nos empezamos a fijar en pendientes. Entonces, si yo tengo esta ecuación diferencial y la exploto, para abreviar, voy a llamar U a este cociente, Y entre X. Y entonces explotamos. En coordenadas XU, el sistema se va a ver de la siguiente forma. X queda invariante. Pero al considerar la derivada de U, estamos considerando la derivada del cociente. Entonces, sabemos que esta va a ser la derivada de ese cociente, pero cuando nosotros sustituimos los valores de las derivadas, vamos a obtener vamos a obtener un solo valor. Y bueno, podemos hacer la explosión del otro lado, donde vamos a definir D igual a X entre Y. Y me va a quedar fijo. Y de la misma forma, cuando yo quiero considerar la derivada de B, tengo que hacer un poquito más de cuentas. Menos XY. Evaluada en BY como Y. Y esto de la misma forma. Entonces, a partir del campo vectorial 1, 1, voy a escribir únicamente las matrices que están definiendo los campos vectoriales para ahorrar. Por un lado vamos a obtener la matriz donde un valor propio ya se anuló. Y por otro lado voy a obtener una matriz donde un valor propio ya se anuló. Entonces, si estamos hablando del comportamiento de los campos vectoriales, nosotros sabíamos que este era un nodo radial. En este campo vectorial se está anulando la segunda coordenada, entonces únicamente tenemos componentes en X. Y en este campo vectorial vamos a tener únicamente componentes en Y. Estoy pensando si quiero anular de una vez una X. Anularé una X para que quede más bonito esto. Aunque no es... No, bueno, no, lo dejaré así, esto. Entonces,
y no podemos tener un campo vectorial más sencillo este. En este primer campo vectorial tenemos una solución. Cada uno de los puntos de esta recta van a ser puntos singulares y todas las soluciones van a ser rectas paralelas. Y de este lado, esta recta está formada igual por puntos singulares y todas las soluciones también son rectas paralelas, en este caso aquí. Y bueno, si esto sucede con este ejemplo tan sencillo, ¿qué sucederá si lo empezamos a aplicar a otro tipo de ecuaciones diferenciales? Bueno, en primera, este nos ayuda a darnos cuenta que sí estamos obteniendo una banda de nodos, porque este y esta recta son la misma, son la explosión de este punto. Entonces, al juntarla vamos a tener nuestra circunferencia, y como estamos hablando de una vecindad del punto singular, vamos a obtener una vecindad de la circunferencia que va a ser nuestra banda de nodos. Entonces, al identificar estos, tenemos nuestra circunferencia. Y vamos a tener aquí puras rectas paralelas. En realidad nos interesa estudiar en qué casos o qué camino tenemos que hacer para poder llegar a un campo vectorial de esta forma, donde uno de los valores propios que lo definen es 0. Por eso la práctica se llama el camino a las paralelas, porque queremos llegar a que todas nuestras soluciones sean paralelas al divisor excepcional, donde el divisor excepcional es la expansión de origen. ¿Sí? Entonces, quería trabajar con un ejemplo primero y quería también ir haciendo las cuentas, pero todo esto lo hubiera podido explicar más rápido para la presentación. Y como no, me van a tener que creer muchas de las cuentas que voy a hacer. Entonces, vamos a considerar ahora el campo vectorial dado por esta matriz y lo vamos a explotar. Entonces, haciendo las mismas definiciones que hicimos hace rato, vamos a definir a U1, donde vamos a dejar la primera coordenada fija, y vamos a definir a B1 como la carta en la que vamos a dejar a la segunda coordenada fija. Entonces, bueno, voy a hacer una cuenta nada más para que se vea cómo se van haciendo. En coordenadas x1, x queda fijo, entonces tenemos 3x, y 1, vamos a tener aquí x cuadrado, y arriba vamos a tener de punto menos, no importa cuántas veces explote, siempre tengo que volver a ver el cociente para saber quién va abajo y quién va arriba. Esto evaluado en x, x1. Sustituyendo los valores, tenemos 2y por x menos 3x por y entre x cuadrado evaluado en x, x1. Esto me da xy entre x cuadrado evaluado en x, x1, y esto es x, x1 entre x cuadrado. Entonces, aquí vamos a estar trabajando con el sistema. Este es negativo, por eso no me cuadro con cosa. 3x
y 1 va a ser menos 1. De esta misma forma vamos a explotar todo lo demás y vamos a obtener el siguiente árbol de expresiones que, bueno, como bonito ejercicio lo podrían hacer ustedes, podrían hacer todas las cuentas para ver que está bien. Pero no vamos a hacer todas las cuentas aquí. Entonces, en el campo vectorial 3, 0, 0, 2, vimos que con una explosión de este lado obtuvimos el campo 3, 0, 0, menos 1. De este lado, en este lado, con esta explosión, el que dejaríamos fijo sería la segunda coordenada. Entonces tendríamos. Y vamos a volver a explotar una vez más estos campos vectoriales. Entonces, en esta dejamos fija la primera coordenada. En esta vamos a dejar fija la segunda coordenada. Al hacer este cambio de coordenadas, vamos a dejar fija la primera coordenada. Y en este vamos a dejar fija la segunda coordenada. En este ejemplo decidí hacer todas las explosiones porque se puede ver que al parecer la explosión de un punto singular tipo silla vuelve a ser un punto singular tipo silla en ambas coordenadas. Y eso lo pueden hacer ustedes también como un bonito ejercicio. Pueden ver que las sillas, yo digo que son invariantes bajo explosión, que tal vez no sería el término correcto para decirlo, pero es lo que va a suceder. Siempre que explote una silla, en ambas cartas voy a volver a obtener sillas. Ahora, exploté un nodo, obtuve una silla y un nodo. Exploté un nodo, obtuve una silla y un nodo. Pues en este caso, yo me voy a fijar en los nodos que obtuve. Al final de cuentas, con dos explosiones y siguiendo estos cambios de coordenada, nosotros llegamos al mismo campo vectorial que a mí me interesaba llenar. ¿Por qué? Porque en un paso más, en ambos lados yo obtengo paralelas. Entonces, a mí me gustaría decir que si ya llegamos a algo de este estilo, ya terminamos. Pues este fue como un ejemplo sencillo, pero ¿qué pasaría más general? O sea, ¿qué pasaría si en lugar de yo usar un 3-2, cómo podría llegar o cómo podría saber si en algún número de pasos voy a llegar a un campo vectorial en el cual todas las soluciones son paralelas al divisor excepcional? Entonces, pues veamos qué pasa. Yo sé que esto es como trampa cuando estamos tomando clase, pero ahorita no es clase, entonces lo podemos hacer. Definimos este primer cambio de coordenada. Tenemos que una P. Aquí va a haber una P. Aquí va a haber una Q. Vamos a tener Q menos P de x1 entre x cuadrado. Vamos a anular estas x con esta x cuadrado y tenemos Q. Entonces, el campo vectorial con una explosión, si lo leemos bajo las primeras cartas, vamos a tener P y vamos a tener Q menos P de 1.
poner aquí nuevo level. Si hiciéramos el cambio de coordenadas para ver cómo se ve en la otra carta, lo que vamos a tener es que B1 va a ser P menos Q y Y queda invariante. Entonces, sabiendo qué es lo que está sucediendo, es mucho más fácil empezar a hacer los árboles de exclusiones. Vamos a hacer, igual yo creo que tal vez 2 exclusiones de este árbol para ver qué sucede. Se vuelve un juego de números, ¿no? Y se vuelve como muy importante cuál va a ser la relación entre estos. No sé qué horas son. Las 3:10. Está bien. Entonces, el 0, 0, voy a hacer primero una explosión. De un lado voy a obtener el 0, 0, Q menos P. Del otro voy a obtener esta cuenta que hicimos. P menos Q, 0, 0. Volvemos a explotar una vez más. Dejamos invariante el primero. Y a este le vamos a restar el primero. Aquí se empiezan a hacer como un poco más por las cuentas. Dejamos invariante el segundo. Y a este le vamos a restar este. Entonces me queda 2 menos Q. 0, 0. Dejamos invariante el primero. Y a este le restamos este. Y dejamos invariante la última coordenada. Y a este le restamos este. ¿Qué pasaría si hiciéramos una tercera explosión y nada más nos fijáramos en ciertos cambios de coordenada? Por ejemplo, si hiciéramos una tercera explosión y nos fijáramos en el cambio de coordenada que deja fija a la primera coordenada a la primera ecuación del sistema, no sé por qué me hice tanto lugar, tendríamos, dejamos fijo este y a este le restamos este. ¿Qué pasa si ahora dejamos fija a Q? Entonces, aquí empiezan a aparecer ciertas cosas, ¿no? Si P divide a Q, para alguna mensaje, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros nos fijamos en este caso. P divide a Q. P es el chiquito, ¿verdad? Si P divide a Q, nos fijamos en este caso. En cada explosión le estamos restando a Q un P. Entonces, fijándonos, bueno, en M explosiones,
fijándonos en las cartas que dejan fijas. A la primera ecuación del sistema. Llegamos al caso buscado. Y por otra parte, ahora es al revés. Supongamos que Q divide a P. Si Q divide a P y P es igual a NQ, entonces al fijarnos únicamente en N explosiones, en los cambios de coordenada que van a dejar fijo a la segunda ecuación del sistema, igual vamos a llegar al caso que queremos. Entonces ya vimos qué pasa cuando P divide a Q o cuando Q divide a P. Pero ¿qué pasaría si no es así? ¿Qué pasaría además si son primos relativos? Entonces, ya vimos que pues como que se está formando aquí un estilo de algoritmo de la regresión, de cierta manera. Pero nos gustaría ver si realmente podemos encontrar una relación entre el algoritmo de Euclides y un camino para encontrar una ecuación diferencial o un campo vectorial donde uno de los valores propios es cero. Es decir, llegamos al camino de las paralelas. Entonces, vamos a enunciar, para empezar, un algoritmo de la división, pero extendido a los reales. Porque nosotros no restringimos quiénes eran P y Q, simplemente dijimos que eran reales. Entonces, esta va a ser como la versión modificada del algoritmo de la división. Y ese sí lo quiero ver porque no me quiero equivocar, porque es un algoritmo como... es igual al que siempre usamos, pero con ciertos valores absolutos en algunas partes. No quiero dar mal. Miren, sí estoy viendo la mayor parte de lo que quería decir. Siempre llama un Q al otro, ¿verdad? No lo debí de haber llamado así. Bueno, está bien. Los voy a llamar A y B. Donde QP es menor o igual que... aquí es que hablo, ¿no? ¿Sí? Y R es estrictamente menor. Entonces es un algoritmo de la división medio usual. Bueno, es muy parecido al que normalmente usamos, es lo que quería decir más bien. Solo que ahora vamos a estar considerando a Q y a R en lugares distintos. Q va a ser cualquier entero y R va a ser un real. Y entonces podemos formar este algoritmo de la división para cualesquiera los reales. Y en lugar de fijarnos lo que normalmente nos fijamos, nos vamos a fijar en cómo se comportan los valores absolutos, que normalmente no tenemos que meter
considerar la división. Okay. Entonces, aquí sí me voy a cuidar mucho más de lo que tengo acá, tal vez debería ser buena idea que escriba de este lado. Vamos a aplicar este algoritmo a un vector BA de la siguiente manera. Sabemos que para estos dos va a existir unos únicos A0 y R0 tal que esto sucede. Es decir, vamos a decir o vamos a pensar como si este fuera a dividir a este. Vamos a meter a donde a ver, y uno acá y R0 es estrictamente el primero. Y podemos hacer esto muchas veces. Podemos ahora seguir aplicando el algoritmo de la división. Bueno, esta versión modificada. Ahora a B y a R0. Entonces B va a ser igual a A1, R0 más R1, donde se van a cumplir las propiedades que tengo aquí arriba. Entonces, A1 R0 va a ser menor o igual que B y R1 va a ser menor que R0. Lo volvemos a aplicar, lo volvemos a aplicar, lo volvemos a aplicar. Entonces, bueno, lo haré una vez más, igual solo para que quede más claro lo que va a pasar. R0 va a ser igual a A2, R1 más R2. Donde A2 R1 va a ser menor o igual que R0 y R2 va a ser menor que el valor absoluto. Para el enésimo paso, Rn, lo tomaré para que quede bonito y no sea n menos 1. Rn menos 2 es igual a n, Rn menos 1 más Rn. Donde AN, Rn menos 1, va a ser menor o igual que Rn menos 2. Y Rn es estrictamente menor que Rn menos 1. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí hay una proposición bien interesante. Nosotros consideramos dos reales cualesquiera, tal que su cociente, vea, bueno, da lo mismo, ¿no? Pero vea, está en los racionales positivos. Entonces, si nosotros aplicamos la versión extendida del algoritmo de Euclides a esta pareja, vamos a terminar en un número finito de pasos. Es decir, en un número finito de pasos, eventualmente vamos a llegar a un residuo cero.
algoritmo modificado, más bien versión modificada del algoritmo de Euclides, que cuesta esto, pero para describir. Bueno, más fuerte aún es que si ese cociente es un real, únicamente vamos a terminar si el cociente es un racional positivo. Entonces, en cualquier otro caso, no vamos a terminar nunca, no vamos a llegar a un residuo cero. Y bueno, a partir de esto, nosotros podemos formar una sucesión de vectores, que la voy a llamar la versión extendida del algoritmo de Euclides. Entonces, la versión extendida del algoritmo de Euclides. Nosotros estábamos aplicándole el algoritmo de Euclides a un vector BA. Como nosotros tenemos que A es igual a A0B más R0, lo que vamos a hacer es, vamos a dejar fija la primera coordenada y a esta coordenada le vamos a restar este. Entonces, el primer paso se vería de la siguiente forma. El primer paso es B como A, el segundo paso es esta forma. El tercer paso va a ser lo mismo, dejamos fija la primera coordenada y a la segunda coordenada le restamos la primera coordenada. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a 0 veces. Entonces, eventualmente, en a 0 pasos, yo voy a tener B A menos A0B. A menos A0B. Y esto es B como R0. ¿Sí? Y entonces ahora yo me fijo en este vector, y este vector ya también lo puedo encontrar aquí. Como B es igual a A1 R0 más R1. Entonces, ahora a partir de este vector, lo que voy a hacer es, dejo fija esta segunda coordenada. Y a la primera coordenada le voy a restar la segunda coordenada. Entonces, R0 y de la misma forma, ¿cuántas veces voy a hacer esto? Lo voy a hacer a 1 veces. Entonces tengo B menos A1 de R0, R0. Y esto es R1 de R0. De esta manera nosotros vamos a poder seguir construyendo la sucesión. Nosotros sabemos que si este cociente es un racional positivo, eventualmente vamos a llegar a un residuo cero. Entonces, supongamos que llegamos pero como dije hace ratito, estamos trabajando con primos relativos. Que bueno, si no fueran primos relativos podríamos tener este mínimo, el máximo común divisor, pero en particular pensemos ahorita que son primos relativos. Si me da tiempo les digo por qué, si no se pueden quedar con la duda. Entonces, de esta manera nosotros definimos la versión extendida del algoritmo de Euclides. Ahora, ¿por qué me importa esto?
Vamos a volver a hacer uno que tal vez una vida borrado. Este lado tenemos que la primera ordenada. De este lado tengo fija la segunda coordenada. Entonces, perfecto. Dejo fija la primera coordenada. 2 menos 1, 1, 2. Y dejo fija la segunda coordenada. A cada una de estas matrices nosotros le vamos a asociar un vector que va a ser el vector formado por sus valores propios. Este sería 4 menos 1, el 1, 1, el menos 1, 2, y me falta el 1, 2. Bueno, si quisiéramos pensar en cuáles serían las de las explosiones, en una explosión tendríamos al 1, 0 y en otra explosión tendríamos al 0, 1. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasaría si yo aplico el algoritmo de Euclides? Bueno, el algoritmo de Euclides versión extendida, a partir de la versión modificada del algoritmo de Euclides al vector 3, 2, está medio. Entonces, yo tengo el vector 3, 2. Entonces tengo 2, porque este sale. Va a ser 3 por 0 más 2. ¿Sí? Y el siguiente paso va a ser, lo voy a escribir de esta manera, 0 por 3, porque es como el orden que estábamos teniendo. El siguiente va a ser 3 es igual a 2, 1 por 2 más 2, perdón, 1 por 2 más 1. Me cuesta mucho trabajo pensar primero porque 2 es igual a 2 por 1 más 0. Y a partir de aquí podemos formar la asociación como lo habíamos hecho hace rato. Entonces, primero tenemos nuestra base, que era el 3, 2. A la pareja BA. Creo que se lo apliqué al revés, ¿verdad? Déjenme ver cómo lo tengo aquí aplicado. Ahí está afuera. Vea, sí, estoy bien. Entonces tengo el vector BA. En el siguiente paso voy a volver a tener el vector, lo estoy dejando fijo. Estoy haciendo mal. Tengo BA, pero lo dejo fijo y A le resto B. Ya, claro. Lo que pasó aquí en el primer paso es, yo aquí estoy trabajando con un vector de esta manera, donde este es el más grande. Y en los casos en los que yo estoy trabajando allá, este era el más grande. Entonces, lo que me hace el primer paso del algoritmo de Euclides es, me dice, ¿sabes qué? A mí me gusta trabajar de esta manera. Entonces, te voltea los vectores, para que este sea más pequeño. ¿Sí? Entonces, ahora sí, dejo fijo este, y en la segunda coordenada voy a tener 3 menos 2. En el siguiente paso, que me voy a ir acá abajo. Bueno, esto es 2, 1, ¿no? En el siguiente paso, de igual manera voy a dejar fijo el 2
Ah, no, perdón. En este caso yo ya tengo que este va a ser más chiquito. Entonces voy a dejar fijo al más pequeño, que es 1, y al 2 le resto 1. Si se dan cuenta, ¿dónde está? ¿Por qué me salieron chuecos? Hice mal. Porque hice una cosa mal. Ya sé que hice mal, perdón. Voy a tener que borrar esto. A veces pasa más cuando son cuentas y no las tienes ya hechas, porque están en la computadora, pero bueno. Espérenme un momento. Tengo 3, 2. No, sí, tengo 3, 2. Tengo el 3, 2 y dejo fija la primera coordenada porque dejo fija la coordenada más pequeña. Perdón, ya sé que estoy haciendo. Dejo fija la coordenada más pequeña, ya a esta le voy a restar la primera coordenada. Y esto es igual al 1, 2. Después dejo fija la coordenada más pequeña. Bueno, si quisiera hacer un paso más, dejo fija, como iba siguiendo, estoy dejando fija esta, no importa cuál porque son iguales, y en el siguiente paso obtendría 0. O si yo decidiera, obtendría al 1, 0, dependiendo de lo que yo quisiera. Pero si se dan cuenta, que es lo que quería, los vectores van a coincidir con mis vectores que me llevan a mi campo vectorial, donde todas las soluciones son paralelas, transversales. Entonces, es el mismo. Y esa es la proposición de las que les quería platicar el día de hoy. Entonces, hubiera sido más bonito si no me hubiera hecho bolas allá, más impactante. Entonces, Teo vamos a tener un campo vectorial lineal dado por una matriz diagonal. Por la versión extendida del algoritmo de Euclides. Entonces, regresando a la pregunta, si yo tengo un campo vectorial de la forma TQ,
donde el cociente está en los reales, ¿en qué caso sí voy a llegar a una ecuación diferencial donde uno de los valores propios de la matriz que define esta ecuación es 0? Pues únicamente si el cociente es racional. Porque únicamente cuando el cociente es racional positivo, nosotros sabemos que sí vamos a terminar. Bueno, si es racional terminamos, pero si es racional positivo, sí vamos a tener un camino de nodos. ¿Sí? Y pues ya ese es como el teorema al que quería llegar. Si todavía tengo tiempo, puedo hacer un pequeño ejemplo, un poquito más grande, pero creo que ya no hay tiempo. Sí. Pero lo pueden hacer ustedes, yo les recomiendo que jueguen con el 7-4, por ejemplo. El 7-4 donde estos son los valores propios de la matriz que define el campo vectorial. Entonces, al explotarlo, de un lado, cuando dejamos fijo la primera coordenada, tenemos 7 menos 3. Del otro lado tenemos 3, 4. Entonces, esta ya no me interesa seguir explotando porque sí ya iba a ser invariante. En esta dejo fija la primera coordenada, en esta dejo fija la segunda coordenada. Ya no me interesa porque es una silla. De este lado dejo fija la primera coordenada, silla. Una silla. Y ustedes pueden jugar y pueden ver que efectivamente esta sucesión va a coincidir, bueno, esto ya depende de lo que ustedes elijan, a la sucesión, va a coincidir con la sucesión que obtenemos a partir de la versión extendida del algoritmo. Y eso es todo. ¿Alguien tiene dudas? Dime. Cuando hablas de primos relativos en los reales, ¿extiendes la definición de primos relativos enteros por medio de las combinaciones lineales? O sea, dos reales van a ser primos relativos si existe una combinación lineal según el algoritmo que acabas de dar, que te da 1. Que a final de cuentas no va a existir si no son racionales. Entonces vuelve a ser la misma definición. Entonces yo originalmente estaba pensando PQ enteros, primos relativos. Ok. O sea, Pero sí puedes extender la definición. o sea, pero sí estábamos hablando de P y Q primos relativos reales. No, originalmente era enteros. PQ primos relativos enteros. Ah, ok. Entonces no te metías con P y Q reales. Solo P y Q enteros, que su cociente sea un racional positivo. Ajá. Ok. Sí. Ok. Al principio, ¿no? En el mero principio ¿o en qué momento? Es que en un momento, cuando estabas explicando el algoritmo extendido, Ajá. efectivamente solo pusiste enteros, pero yo me quedé con la idea de que P y Q podían ser cualesquiera reales. La versión extendida. Entonces me quedé con la duda de cómo hablar de primos relativos en los reales. O si siempre estábamos simplemente pensando en P y Q enteros. No, en la versión extendida sí hablo de enteros hablo de reales. Ajá. Y Después para asegurar que eventualmente llegas al... O sea, si son enteros me queda claro que eventualmente llegas al MCD, ¿no? Ajá. Entonces si son primos relativos pues es 1 y la siguiente es 1 y 0 y ya. Pero si son reales... Si son reales nunca vas a terminar. Aunque sean reales y su cociente sea un racional positivo. O sea que por ejemplo que sean dos racionales. No, en ese caso sí llegas. Si terminas. Sí. Y lo último que te da también es 1. No necesariamente te da 1, pero en ese caso tú tienes... Esa es una muy buena pregunta. Perdón, porque tardé en entendértela. Pero No, está bien. En ese caso, tú puedes decir...
que otro número los divide. Bueno, para empezar, darles que P y Q es un racional positivo. ¿Qué pasa en este caso? Puedo tener dos reales cualesquiera. Lo importante, lo que yo pensaría sería que no haya un número que los divida a los dos, sin importar quién sea. O sea, yo podría decir, estoy pensando quién podría ser aquí. Bajo la definición de divisibilidad del algoritmo que acabas de dar, ¿no? Ajá, bajo la división bajo esta definición. Ok. Por ejemplo, esto está muy feo, ¿no? Pero por ejemplo, 6pi y 3pi, ¿no? Esto a final de cuentas te va a dar un racional. Ajá. Lo que yo pensaría es, yo puedo quitar algunas cosas de aquí. Bueno, esto está muy chafa, ¿no? Porque te da 2. Y puedo quitar un montón de cosas. Entonces yo estaría trabajando, yo podría simplificar este 6pi entre 3pi con 2 entre 1 y mejor me quedo trabajando con estos. Ah, ok. Entonces, te agarras P y Q cualesquiera reales tales que su cociente sea un racional positivo. Ajá. Y trabaja ya nomás con los enteros de la fracción reducida. Ajá. Ah, ok. Porque si no, a final de cuentas, yo estoy trabajando... Ya. Tengo un campo vectorial, digamos, de este estilo. Y tengo otro campo vectorial de este estilo. Resulta que las explosiones van a ser iguales, pero van a tener esta C. Entonces, las explosiones de este campo, déjame lo escribo más bonito. Sí, Sí. F, X, Y, y Y igual que de X, Y las exploto y obtengo en coordenadas X1, 1, B1 y Y1 estas funciones, F1 de XY, F2 de XY. Si yo exploto esta ecuación y obtengo estas funciones, resulta que si yo exploto esta ecuación, obtengo estas funciones. Entonces, en realidad, siempre puedes quitar cualquier cosa que te esté estorbando y trabajas con lo más sencillo. Entonces, en este caso, la verdad es que siempre nos va a convenir, como tenemos un cociente racional, nos va a convenir trabajar de esta manera. Ok, gracias. ¿Alguien más? Según entendí hace rato que hiciste el algoritmo, cuando no son primos relativos, en lugar de 0 y 1 te queda 0 y el MCD. Ajá. Pero eso pues también son rectas paralelas, ¿no? O sea, si uno es 0, también llegas a paralelas. Sí, siguen siendo rectas paralelas, lo único que vas a estar haciendo es, en lugar de tener rectas paralelas que sean con una unidad, vas a tener rectas más grandes. Pero justo por este mismo, ya no te importa, puedes quitar el MCD. Entiendo, como que ahí nada más te da la información de la magnitud, ¿no? Ajá. Pero en realidad como que la noción es topológica, ¿no? Pero como que... Y eso es bien importante porque a final de cuentas, muchas veces cuando estás haciendo una explosión, puedes dividir entre algo. Por ejemplo, yo hace rato tenía cosas de este estilo, ¿no? Tendría 3x cuadrada 1 entre x cuadrada. Yo hice una trampota porque quité esta x cuadrada. Y al estar quitando esta x cuadrada, dejo de estar hablando del campo vectorial en el que yo estaba trabajando. Al quitar esta x cuadrada, yo empiezo a trabajar con un campo direccional. Entonces únicamente me voy a estar fijando en las direcciones, pero por eso es un estudio cualitativo. Únicamente vas a saber cómo se comportan las soluciones, pero no va a ser una representación analíticamente fiel
de lo que está sucediendo con tu campo vectorial. Entonces, sí. Sí, lo único que se presenta es la dinámica. Ajá. Al inicio dijiste que, bueno, dijo Emilio que tu tesis era de algo de separatrices. Sí. ¿Tiene que ver con esto o no tiene nada que ver con esto? Pues a final de cuentas, sí, ¿no? Esto más bien es un resultado súper bonito que vi en la tesis de Ceci Neve, que todo el mundo siempre habla de la tesis de Ceci, ¿no? Y yo nunca la conocí, pero creo que cuando empecé a hacer mi tesis, Laura me dijo, ay, ¿por qué no ves la tesis de Ceci? Y la leí toda porque estaba súper bonita. Yo más bien lo que hago es, para empezar, todo lo que trabajamos ahorita era con estos reales. Y yo estoy trabajando con vecinales del cero complejo. Y a partir de ahí puedes hacer muchas otras cosas, como lo son el índice de Camacho-Sad y todas estas cosas. Entonces, sí ocupo explosiones. ¿Por qué? Porque si no tengo parte lineal de mi ecuación diferencial, pues ni idea de cómo trabajarla. Entonces, a fuerza la tienes que estar explotando para poder conocerla. Sí exploto, pero en realidad exploto para ver qué sucede con el índice de Camacho-Sad y pues para eso también, ya sabes, el índice de Camacho-Sad usa las separatrices. Pero eso es un poco más para ti porque sé que sabes de todo esto, ¿no? Pero sí, de eso va. Sí uso explosiones, pero porque las explosiones siempre se ocupan cuando tienes una ecuación no bonita. ¿Alguien más? Yo como que sí, pero Dime. no, es que tengo que formularla mejor. Bueno, pues como saben, ya reanudamos el seminario. La próxima semana es que tiene un nombre muy grande. Quedan invitados a la plática que va a dar Luis Ángel y yo. Mucho gusto de aquí. Entonces, bueno, pues aquí está Luis Ángel, están invitados a su plática que se llama Números primos en intervalos pequeños del postulado de Bertrand a las conjeturas de Oppermann y Legendre. Entonces, va a ser igual aquí y a la misma hora. Y bueno, pueden quedarse, todavía tenemos el salón un rato, tenemos galletas. Y si tienen más dudas o quieren platicar con Marcela, pues con galletas y eso. Y ya.